Buen día y feliz día de resurrección. Mire, no hay razón por qué tener que dudar, ninguna razón por qué haya espacio de duda, porque nuestro Dios, el día de hoy, estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor. Nuestro Dios no está muerto, sino que Cristo, Él está vivo. Yo no sé dónde nos está viendo en este día, pero mi deseo, nuestro deseo aquí en Iglesia Nuevo Día es que usted se está gozando en la presencia del Señor, celebrando con nosotros el día de resurrección. Queremos darle una bienvenida a nuestra audiencia, aquellos que nos están viendo ahorita en vivo, aquellos que van a estar viendo este programa durante la semana. Estamos bien contentos de que nos está acompañando en este día. Pues mire, hace 3 semanas iniciamos una nueva serie titulada Juntos. Y el enfoque primordial de esta serie es sobre la importancia de la unidad en la iglesia, la importancia de estar unánimes en un tiempo que hay tanta división. No tiene que ser un genio para ver la división que se está llevando a cabo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Tanta división. Y usted y yo, la iglesia, el pueblo de Dios, porque estamos viviendo unos tiempos de tanta división. Ese es el tiempo que usted y yo nos unamos como nunca jamás. Nuestra unidad, la unidad del cuerpo de Cristo es esencial para el mundo en que vivimos. Acuérdense que la semana pasada le compartí con ustedes unas escrituras sobre la iglesia primitiva. Leímos cómo se mantenían firmes aquellos que habían aceptado a Cristo. La mayoría de ellos es cuando Pedro se puso en pie y que más de 3,000 personas aceptaron al Señor. Estos creyentes se estaban manteniendo firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y el partimiento del pan, y también en la oración. Había una unidad entre ellos que era sin precedentes. En el versículo 46 leímos que de casa en casa partían o compartían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, y ellos alababan al Señor. Algo hermoso se estaba llevando a cabo en la iglesia primitiva. Y una de las cosas que mencioné es la importancia de regresar a esos tiempos, a esos valores primordiales de amarnos unos a los otros, porque descubrimos que la Biblia dice que el Señor añadía a aquellos que iban a ser salvos. Había una estructura en la iglesia primitiva, había un sistema, y ese sistema era el amor hacia uno al otro, era la unidad. También compartí con ustedes una semana cuando el rey David dice en el Salmo 133 versículo 1: mira cuán bueno y delicioso es cuando los hermanos habitan juntos, unánimes en armonía. Y ese día donde estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, me encantaría continuar con este mismo tema que hemos estado en las próximas semanas, que hemos estado en las semanas pasadas, porque en la unidad, el partimiento del pan también se lleva a cabo el mismo día de resurrección. Yo quiero que ese día vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 24, empezando en el versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Recuerde que la historia que estamos a punto de leer sucedió en el mismo día de la resurrección. Dice la palabra de Dios, aquel mismo día. ¿Qué día? El día cuando María y las otras mujeres fueron a la tumba y los ángeles se le aparecen y dicen: ¿por qué estás buscando entre los muertos aquel que vive? Ese día, 2 de ellos, ¿quién son los 2? 2 discípulos del Señor,
Dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús y a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. ¿Qué es lo que había acontecido? La resurrección. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Y eso me llama mucho la atención, más que no tengo mucho tiempo, pero la semana pasada hablamos que cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Estos 2 discípulos van platicando de lo que había ocurrido y de repente Jesús está caminando con ellos. Pero dice la Biblia, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Jesús les hace esta pregunta y dice que se detuvieron cabizbajos. En otras palabras, cuando Jesús les hizo esta pregunta, recuerden, ellos no sabían que era Jesús que le estaba haciendo esta pregunta, pero dice que estaban tristes. Dice otra traducción dice que estaban tristes, desanimados. En contexto, lo que está sucediendo en los corazones de esos discípulos es que estaban tristes. Pero déjenme decirles por qué estaban tristes. Estaban tristes porque ellos sí creían que Jesús había muerto en la cruz. Ellos sí creían eso, pero lo que no habían creído era que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y eso es bien importante que entendamos eso para aquellos que somos creyentes. Tenemos que reconocer que el Dios que usted y yo alabamos, cuando usted toma el tiempo para comunicarse con Dios por medio de la oración, tenemos que recordar que nuestro Dios ya no está muerto. La tumba aún está vacía. El Dios que usted y yo servimos es un Dios vivo. Y lo vuelvo a recalcar, ellos estaban tristes porque se habían dado cuenta que Jesús había muerto, pero no habían creído que Jesús estaba vivo. Cuando uno se olvida que el Dios que servimos está sentado a la diestra del Padre Jesús, cuando uno reconoce eso, entonces eso nos trae alegría, nos trae paz, nos trae fe, nos trae ánimo. Es bien importante reconocer esto. Pero la situación, la circunstancia de estos 2 discípulos que estaban tristes está a punto de cambiar. Y vamos a ver hoy dónde y cómo sus circunstancias cambian. Ahora vamos en el mismo capítulo, pero ahora vamos a brincar al versículo 28. Versículo 28. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que ya está atardeciendo. Ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Lo voy a volver a decir, algo está a punto a cambiar, porque fíjese el siguiente versículo. Luego, estando con ellos, hablando de Jesús, con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Yo sé que hay muchos que están viendo ahorita en línea que ya saben la dirección donde va este tren, este autobús, esta lancha. Ya están entendiendo para dónde voy, porque hay algo poderoso que sucede cuando nosotros abrimos las puertas de nuestros corazones, de nuestras vidas, y dejamos que Jesús entre a nuestra vida. Hay algo poderoso, no solamente cuando invitamos al Señor en nuestra vida, pero hay algo poderoso cuando nos sentamos a la mesa con Jesús. Cuando nos sentamos con Él, algo poderoso está a punto de suceder. Es más, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, Jesús dice de esto en esta manera. Dice: mira, yo estoy a la puerta y toco o te llamo. Si oyes mi voz y
abres las puertas, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Y eso es exactamente lo que esos discípulos hicieron. Aunque no sabían, en ese momento no sabían que era Jesús, cuando él platicaba con ellos, algo estaba sucediendo en sus corazones. Y ellos hicieron la decisión de decir: no sigas adelante, por favor ven y entra a mi hogar, ven a mi casa, yo te abro mis puertas. Pero lo vuelvo a recalcar, hicieron aún más que eso. No solamente abrieron, pero se sentaron a la mesa con Jesús. Eso es lo que hicieron, abrieron sus puertas y se sentaron. Y mire lo que pasa cuando abrimos nuestras vidas, nuestros corazones y nos sentamos con Jesús. Vamos a leer el versículo 30 de nuevo. Luego, estando con ellos Jesús a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se le abrieron los ojos y reconocieron, pero él desapareció. Se decía uno al otro: ¿no ardían nuestros corazones? ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaban con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Vuelvo a recalcarlo: algo poderoso sucede cuando abrimos las puertas de nuestras vidas y aceptamos al Señor a nuestra vida y nos sentamos con el Señor a la mesa y comemos con el Señor a la mesa. Fue en ese momento cuando Jesús partió el pan. En ese momento reconocieron que era Él, porque lo vuelvo a decir, hay algo poderoso de sentarnos con el Señor. Hay algo poderoso en sentarse con Jesús. Significa algo poderoso. Es más, sentarse con el Señor a una mesa, eso significa un pacto con Él. Eso es tener un pacto con Él. Vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 22, versículo 19, perdón. Lucas 22, versículo 19 y el versículo 20. Fíjese lo que está sucediendo aquí. Otra vez con Jesús, con sus discípulos en una mesa. También tomó el pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa, fíjese, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Cuando te sientas a la mesa con el Señor y tienes compañerismo con Él y eres parte de Él y te sientas a comer, es un pacto, y eso es lo que el Señor hizo con sus discípulos. Pero si puedo llevarlos rápidamente al Antiguo Testamento, no sé cuántos se acuerdan cuando los israelitas estaban en Egipto. Ahí también se llevó a cabo un pacto, cuando el Señor le habla a Moisés y le dicen: tomen ese cordero, maten al cordero y pongan la sangre sobre los postes, y cuando venga la muerte ese es el día de la Pascua, va a pasar sobre usted, no los va a tocar. Y dice la palabra de Dios que a esa medianoche, que no había ningún hogar en Egipto donde no había llanto, donde no había tristeza, donde no había muerto. Pero saben que en Egipto se estaba llevando a cabo eso. Pero ¿qué piensa usted? Que en ese momento, ¿qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Dios? Los israelitas estaban sentados en una mesa, porque el pacto era que la muerte no los iba a tocar. Estaban sentados porque en la mesa disfrutando de un cabrito, porque dice: no lo metas en agua caliente, sino en lumbre así bien asado, y coman eso. Mientras haya destrucción en otros lados, en tu hogar no va a haber destrucción, porque yo he hecho un pacto con ustedes. Y esa sangre era poderosa, no me malentienda, pero esa
esa sangre aún es más poderosa, porque es la sangre del Cordero sin mancha, es la sangre de Cristo Jesús, y Él quiere poner esa sangre sobre tu vida, y la muerte no te puede tocar. Alguien alabe al Señor en esa tarde. Ahora quiero terminar esta historia de estos dos discípulos. Fíjese, el versículo que sigue dice: al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Ahí encontró a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían los 11 y aquellos que estaban diciendo: es cierto, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Eso es lo que los dos discípulos escucharon cuando entraron a este lugar. Y luego ellos también, dice, los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús. ¿Cuándo? Cuando partió el pan. Fue a la mesa sentado con el Señor. Es cuando empezó a tener compañerismo con Él. Es cuando entendieron que en Él. Alguien necesita escuchar esto en ese día, que el Señor no se ha olvidado de ti. Tal vez no has estado cercano de Él, no has estado en ningún lugar cercano a la mesa, pero yo quiero que sepas en ese día que hay un lugar para ti en su mesa. Hay un asiento para ti en su mesa, y Él quiere tener compañerismo. Él quiere que tus ojos sean abiertos y reconozcas que Él es un Dios de poder. Él es un Dios que te ama. Él es un Dios que puede perdonar tus pecados. Entonces es claro. Entendemos con esos versos que el Señor quiere tener compañerismo con nosotros. La semana que entra vamos a seguir sobre el libro de Hechos, porque cuando dice que partían pan, la iglesia primitiva partían pan, estaban teniendo comunión. Es más, ahorita terminar ese servicio vamos a tener comunión. Lo vamos a hacer aquí en línea. Pero antes déjenme decir lo próximo. Con lo próximo que voy a compartirles, eso es lo que nos va a llevar a esta segunda parte de este mensaje. Todo el mensaje es bien importante, no me malentienda, pero esa segunda parte es aún más importante, y ahorita les voy a decir por qué. La razón que Jesús pudo sentarse con sus discípulos, escúcheme por favor, la razón que Él pudo sentarse con sus discípulos era porque en un tiempo Él también estaba dispuesto a sentarse con pecadores. La razón que Él puede sentarse con este grupo de gente que son sus discípulos, la razón es porque en un tiempo Jesús también estuvo dispuesto a sentarse con pecadores. Porque antes que eran discípulos, fueron pecadores. Vaya conmigo a Lucas capítulo 5, empezando desde el versículo 27. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos. Ahora déjeme pasar ahí un segundo, pausar, porque si usted entiende la cultura judía en esos tiempos en que vivía Jesús, aquellos que cobraban impuestos eran lo más bajo de ese lugar. Es más, había aquellos que robaban, había prostitutas, y debajo de las prostitutas eran esta gente. La gente judía odiaba a aquellos que cobraban impuestos. Pero fíjese cómo es el Señor, que aquellos que los religiosos odiaban y hablaban mal de él, el Señor, dice la Biblia, que Jesús se fijó en este recaudador de impuestos que se llamaba Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Está sentado en una mesa donde no está el Señor, pero el Señor va donde Él está. Aleluya. Dice, estaba ahí cobrando, tal vez sobrecobrando, si se puede decir de esa manera. Pero Jesús le dice a este hombre, dice, sígueme, le dijo Jesús. Y me encanta esa parte. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió a Jesús.
Una transformación que se está llevando a cabo en la vida de este hombre. ¿Por qué? No porque él fue a Jesús, sino porque Jesús fue hacia él y está dispuesto a dejar todo atrás porque Jesús fue a él. Hay alguien en esta tarde, y yo sé que está viendo ahorita o que va a estar viendo este mensaje en otro momento, que tú no estás en un lugar bueno, tú estás en un lugar muy alejado de Dios por el título que el mundo te ha dado, por el título que tus decisiones te han dado, que has pecado, que has fallado, que has traído dolor a la gente alrededor de ti. Pero yo quiero que sepas que en la mesa donde tú te encuentras solo, Jesús en ese día va donde tú estás y Él llama tu nombre y Él quiere que tú te levantes y dejes tu pasado hacia atrás, deja tus faltas hacia atrás, que Él llama tu nombre en ese día. Se levantó y dejó todo y lo siguió. Fíjese lo que sucede. Lo siguiente, esto está maravilloso, poderoso. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete. Ahí vienen las tortillas, ahí vienen los frijoles a la charra, ahí vienen las fajitas, ahí vienen las tablitas, ahí viene la comida. Un gran banquete. Ahí viene el hecho, ahí viene el arroz con gandules. Ahí viene. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Y había ahí un gran número de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Este no era un banquete normal. Este no era una mesa normal. Esta casa en ese momento no era una casa normal. Era algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en la casa, porque Jesús estaba sentado a la mesa. Ese banquete era un banquete con propósito, y el propósito no era nomás comer y aumentar calorías. Era un banquete donde Jesús iba a impactar, porque algo sucede cuando abres las puertas de tu casa, de tu vida, y invitas a Jesús y te sientas a la mesa. Pero fíjese lo que sucede aquí. Va a estar un cambio un poquito drástico aquí. Fíjese, pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben con estos recaudadores de impuestos y estos pecadores? Y Jesús responde a sus preguntas de ellos. Lo vuelvo a recalcar, ese no era un banquete normal. Una gran multitud de esta gente que cobraba impuestos, pecadores, dice la Biblia. Me imagino que estaba la casa llena, pero esa casa era una casa poderosa porque Jesús estaba ahí. Y Jesús le responde a esa pregunta de odio, de coraje que hacen los fariseos. Dice: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Les contestó Jesús: no he venido a llamar a justos. A ustedes, si ustedes creen que ya tienen todo perfecto, que tienen toda la escritura, pues allá ustedes. Pero yo no vine para ustedes. Mi Padre no me mandó para ustedes. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Otro verso en Lucas dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y ustedes, los fariseos, los religiosos, dicen: este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. El Señor vino comiendo y bebiendo, porque al final del día, y hemos estado hablando sobre eso en esta serie, se trata de relaciones. No es nomás de estructuras, no es nomás de sistemas. Los fariseos tenían una estructura
estructura y un sistema que ellos se levantaban más a ellos mismos, pero su sistema y sus estructuras rechazaban a aquellos que tenían necesidad de Dios. Pero cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo: tal vez tú lo rechazas, pero mi sistema, que es el sistema del cielo, yo vine a salvar a aquel que está perdido. No son los sanos que necesitan un médico, son los enfermos. A eso he venido yo, para eso. Y con esto voy a terminar, porque vamos a ser un poquito más corto, porque vamos a hacer comunión con ustedes este día. Y ahorita les voy a dar más instrucciones. And we'll go ahead and give them here in a second. Vamos a darles aquí también a nuestra audiencia. Tengo una audiencia bien maravillosa este día. Este día nos acompañan mi papá y mi mamá. Privilegio predicar la palabra de Dios en frente de ellos. Este cobrador de impuestos, dice la Biblia que dejó todo para seguir a Jesús. Manténgase conmigo, fíjese. La Biblia le dice que se llamaba Leví. Este cobrador de impuestos era el discípulo, el apóstol Mateo. Cuando se va al Nuevo Testamento, el primer libro es el libro de Mateo. Esa es la historia que estamos leyendo. Es Mateo. Mateo es uno de los 12 que se encuentra sentado a la mesa con Jesús cuando están haciendo la comunión, lo que en inglés llamamos the Last Supper, la última cena. Pero antes de que él fuese discípulo, él era un pecador. ¿Por qué es que digo esto? Porque hay muchos que me están viendo ahorita que dices: yo soy ese pecador. Pero la única razón que él puede sentarse con sus discípulos es porque él estuvo dispuesto a sentarse con pecadores. Y eso es buenas nuevas para ti y para mí. Porque tal vez tú no te sientes digno para entrar a su mesa, pero Él está dispuesto a sentarte a tu mesa. Y cuando tú aceptas a Cristo como tu único Salvador, cuando tú recibes a Jesús por medio de fe, por medio de la confesión de tu boca, cuando tú recibes eso, automáticamente ahora tú puedes sentarse a su mesa y tener esa comunión. De pecador a discípulo, en un momento. Pero ¿cuánto dinero tengo que mandar? No, nada. Pues, ¿cuántas veces tengo que? No, una oración. Pero una oración. Pablo lo hizo muy claro. Si tú crees en tu corazón y si tú confesas con tu boca que Cristo es Señor, serás salvo. Es una oración. Y antes de que hagamos comunión, quiero a aquellos que son creyentes, les voy a dar un momento. Puede ir a agarrar una galleta salada o jugo de uva, y puede hacerlo ahí donde está. No se pierda mucho no se ponga tanto enfoque en eso. El enfoque mayor es que tú aceptes a Cristo y que ahora tú estás sentado a la mesa con Él. Eso es lo más importante. Pero si tú no has aceptado a Cristo como tu único Salvador, este es el día de salvación. Hoy hay gente ahorita que tú estás llorando porque dices tú: no, es que no soy digno. Amigo, yo no soy digno. Pastor, hermano, como quieras decir, yo no soy digno. Yo tampoco. La Biblia dice que cuando aún eran los pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando aún eran los pecadores. Si a ti te gustaría aceptar a Cristo, yo quiero que hagas esta oración conmigo. Yo voy a decir algo y yo quiero que tú lo digas conmigo.
ahí donde tú estás. Si tú estás en una posición donde puedes inclinar tu rostro y cerrar tus ojos, si estás en una posición que puedes hacer, hazlo. Si estás manejando algo ahorita, no, nomás hazlo con tus ojos abiertos, o si quieres estacionarte por unos minutos. Pero yo quiero que hagas esta oración de fe. Di: Padre, en este día yo acepto a Jesucristo como mi único Salvador. Sé que soy pecador, sé que le he fallado, pero yo creo por fe que tú perdonas mis pecados. Este día yo creo en mi corazón y yo confieso con mi boca que Jesucristo es mi Rey, es mi Dios y es mi Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahorita voy a dar unos anuncios, pero antes que eso yo quiero leer esta escritura de nuevo. Y yo quiero que tomes tu pan que tienes ahí, o tus galletas, lo que tengas ahí. Dice: también tomó el pan después de dar gracias y lo partió y se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Tome el pan y coma el pan. De la misma manera tomó la copa después de la cena. Tomó la copa y dijo a sus discípulos: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Toman. Mire, hay un número que está saliendo allí en la pantalla de su teléfono, de su computadora, de su televisión. Si usted hizo esta oración este día, si usted aceptó a Cristo como su único Salvador, y tal vez no pudo hacer esta comunión, pero lo va a hacer la próxima vez, porque ahora usted tiene un asiento a la mesa del Rey. Si usted aceptó a Cristo, yo quiero que mande un texto a ese número que usted ve en la pantalla. Mándenos un texto, o si quieren mandarnos un mensaje a nuestra página de Facebook, puede hacer eso también, pero comparta. No le vamos a mandar nada, no le vamos a ir a visitar, no, nomás queremos saber para estar orando por usted. Es todo. Tal vez hay alguien que no vive aquí en Estados Unidos, hay alguien en México, en Centroamérica, en Sudamérica, que va a estar viendo ese mensaje que te vas a aceptar. No te vamos a ir a visitar, pero queremos orar por ti, porque la oración no tiene límites. La oración no necesita pasaportes. No necesita, puede brincar cualquier pared, puede brincar cualquier tierra. Queremos orar por ustedes. Otra cosa que le voy a pedir: si usted está viendo este mensaje ahorita, o lo va a estar viendo durante la semana, yo quiero que comparta este mensaje. Ahí donde dice share, comparta. Porque nosotros hemos estado orando y creemos que este mensaje, que es evangelístico, creemos que mucha gente va a entregar su vida a Cristo. Nosotros estamos creyendo que si había alguien que iba a pasar la eternidad en el infierno, en las llamas de fuego, ahora creemos por fe que esa gente su eternidad la va a pasar no en el infierno, sino en calles de oro, mar de cristal. Va a pasarlo en el lugar donde ya no hay más llanto, nada más tristeza y más dolor. Pero usted me va a ayudar a hacer eso con compartir. Es fácil. Share. Comparta. Mándelo por Messenger, mándelo por WhatsApp. Hay muchas maneras. Compártalo. Que la gente que está sin Cristo, que sepa que Cristo los ama y que hay un asiento para ellos a la mesa del Rey. Vamos a continuar esta serie la próxima semana. Hágale saber a alguien, y voy a hacer una oración para ser despedidos en esta tarde. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Así como tú estás vivo, así tu palabra también es viva y eficaz, Señor. Te damos gracias, Señor, que esta palabra, porque no es palabra mía, Señor, no es palabra de una iglesia, no es palabra de una denominación. Esta es palabra del Señor Todopoderoso. Sabemos que va a traer restauración, que gente se va a entregar a ti, que matrimonios van a ser restaurados, que jovencitos, jovencitas van a entregar niños van a entregar su vida a ti, Señor.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un saludo muy fuerte a mi tío Hermilo Oviedo, su esposa, su familia. Gracias por acompañarnos también en línea este día. Los amamos mucho y que la gracia del Señor siga sobre sus vidas. Que el Señor los bendiga. Será hasta la próxima semana.